Bueno, buenas noches. Vamos a ver la conferencia que se denomina Dualidad. Esta conferencia es muy importante porque tiene como objetivo mencionar el destino, o mejor dicho, el objetivo a lo que nosotros vinimos a hacer a este planeta Tierra. O sea, representa el objetivo de todo y el objetivo o el fin de todo lo que nosotros vinimos a hacer acá. Es muy importante porque vamos a ver diferentes pasos para en hombres, en superhombres que ya hayan hecho una autorrealización. Entonces lo vamos a ver de una manera objetiva. Bueno, objetiva no sino teórica, puesto que los maestros sí lograron la autorrealización y nosotros estamos en proceso de autorrealizarnos. Entonces, estos pasos, que son los que van a seguir en nuestra autorrealización como información. Resulta que nosotros tenemos algo que se llama la unidad, que fue un espacio o una chispa que sale del absoluto y llega a, o llegamos del absoluto como una chispa, sea cual sea. Cuando nosotros hacemos este procedimiento, entonces empezamos a ver el inicio de el camino el cual se tiene que seguir para sacar la sabiduría y la comprensión, y llegamos con un 3% de conciencia libre, ¿sí? Y empezamos con el círculo o la rueda del samsara a hacer este curso. Listo. Anteriormente, si quieren, en evolución, involución y revolución, en la página del conocimiento de sí mismo, autoobsérvate, que les vamos a poder dejar abajo después de este video. La dualidad, denominada así la conferencia, es importante y se denomina así porque es el bien y el mal, y es el desdoblamiento de las fuerzas que esa chispa tiene, en donde se genera una ley, y esa ley es para todo. Entonces, la ley va desde positivo, negativo, el hombre necesita de la mujer, alto, bajito, negro, blanco, mal y bien, entre muchos otros factores que podríamos validar. Aquí podríamos ver el santo negar y el santo afirmar. Santo negar tiene que ver con aprender nosotros a negarnos al deseo, específicamente el deseo de cualquier cosa. Cuando nos hacemos dueños del fuego del deseo, empezamos a comprender ciertos aspectos de nuestra sabiduría. Posiblemente llega al positivo. El positivo sería algo así como el polo en el que hay resultado positivo de acuerdo a la negación del deseo, y hay una conexión ahí muy íntegra, pero para la parte del ego se podría denominar también, por ejemplo, como ira, alegría, o lujuria, celibato, o por ejemplo podríamos hablar entre otros aspectos que tienen que ver como polo positivo y polo negativo, ¿sí? Por eso se gesta esto, la guerra, la paz,
que dentro de la guerra pues hay un montón de defectos y dentro de la paz hay otro montón de defectos. Bueno, ingresemos entonces a generar o a gestar que esa dualidad se tiene que desdoblar con otra parte central llamada la Trinidad. Aquí ya el polo positivo y el polo negativo, representado el polo negativo en el hombre, en el Hijo, y el polo positivo en el Padre, llega a un neutro. Y ese neutro tiene que ver aquí con el Espíritu Santo. Ahí podemos llegar a ver el proceso de lo que significa la muerte, ¿sí? O el trabajo de muerte al cual nosotros vamos a empezar a hacer. Es la misma autoobservación, es la misma observación de sí, es el mismo descubrir entre lo positivo y lo negativo, es el mismo descubrir entre yo hago algo para, concluyo algo, elimino un defecto y ese defecto va a tener su opuesto y por eso tengo que comprender el opuesto para llegar a conciliar. Y la conciliación es la misma comprensión. Aquí es la muerte. El trabajo se le va a denominar la muerte. Si comprendemos algo más de esto, la Trinidad, empezamos a gestar un trabajo diferente que viene por ende de la Trinidad y viene a la parte del cuaternario. El cuaternario tiene que ver con los 4 rectos de un cuadrado perfecto, en donde se menciona, y no mencioné anteriormente, que el verbo es el creador de todo. Entonces, como eso, aquí vamos a empezar a generar un cuaternario con el objetivo neto de ahorrar la energía que necesitamos para poder transmutarla. Aquí estamos en el recto sentir, recto pensar, recto hablar y recto obrar. Esa es la representación del cuaternario. Si ustedes van a ver, la rectitud en los actos es muy difícil de llevar a cabo por la falta de la voluntad, pero objetivamente uno puede negarse con estos 4 rectos. Si yo me niego a sentir frustración sexual, entonces tengo que sentir rectamente. Elimino mi sentir en donde lo esté sintiendo. Luego recto pensar. Estoy un poquito decepcionado, etcétera, etcétera, o afanado, y digo, mátame esta sensación. Recto pensar, ¿por qué? Porque no, ese pensamiento no es recto. Ahora, si eso me lleva a la tranquilidad, tengo que ver que pierdo la vigilia. Entonces digo, mátame este defecto y elimino el agrado que me produce eliminar la frustración para llegar al neutro. Entonces el pensamiento llega a comprenderse, pero luego empieza a gestarse o a no gestarse el recto hablar, ni el recto, a gestarse el recto hablar y el recto obrar, porque se dice, hay un dicho que dice, cuida tus pensamientos y tus deseos o tus sentires, porque se convertirán en tus obras y en tus palabras. Entonces, ese es el secreto de toda nuestra obra. El cuaternario viene a ser un trabajo que es el trabajo en la transmutación sexual, porque equilibra los centros de la máquina humana para que nosotros esa energía la podamos transmutar y podamos tener una potencia generada por
el ahorro de la energía mediante la eliminación del ego o del defecto. Resulta que también hay otro proceso, cuando ya aprendemos a hacer estos procesos entre la Trinidad y el Cuaternario, aprender a descubrir la dualidad dentro de nosotros y aprender a comprender que nosotros fuimos una unidad en principio y que ahorita ya somos cuerpo físico, alma, y que las funciones del alma realmente están fundidas en estos cuatro rectos, porque las funciones del alma están sentir, pensar, hablar, obrar y hablar, o hablar y obrar. ¿Sí? Cuando ya descubrimos las funciones del alma, pues queda descubierta nuestra alma, ¿verdad? Entonces, nos queda unirnos mediante un trabajo serio, ya aprendiendo a equilibrar los centros y digamos que todo un día hayamos practicado esto del recto sentir, recto pensar, recto hablar, recto obrar, y viendo aquí arriba lo verdadero, útil y justo en la Trinidad. Entonces emprendemos un camino hacia la conciencia. Cuando se hace este trabajo de transmutación sexual, de unión sexual con hombre y mujer, conexión falo y yoni, y se sube la energía sexual por la médula espinal y se lleva hasta el entrecejo, esa energía que fue ahorrada mediante la conciencia, mediante la eliminación del defecto o de los yoes en general, se crea el hombre verdadero y pasamos a otra etapa, que sería el hombre, el Génesis, que sería la creación de los 5 cuerpos. ¿Cuáles son los 5 cuerpos? En los 5 cuerpos, vamos a ver en los 7 cuerpos, en la conferencia de los 7 cuerpos, la vamos a dejar aquí abajo. Bueno, vamos a mencionarla, digámoslo así. Entonces, allí se va a hacer, a regenerar el cuerpo físico, representado en la parte sexual, a regenerar el vital, representado en el centro, el astral, representado en el centro emocional, el mental, representado en el centro, perdón, el cuerpo mental, representado a la altura del corazón, el causal o el cuerpo causal, que debe ser creado a la altura de la laringe, para unirse con Budi y Atman. Pero hay una cosa aquí en esta parte, y es que se ha creado el quinto cuerpo, ¿sí? Pero aquí, como es el génesis, como es el gen, la germinación del ser, dos polos, dos formas de ser. Una, el camino del nirvana, en donde se renuncia, o sea, no se llega a crear el cuerpo causal totalmente, y no se sigue el camino directo, sino que se queda como nirvana, o el camino directo, que es el que se busca para la cristificación, que es otro proceso que vamos a hablar más adelante. Cuando se crearon estos 5 cuerpos con Atman, y ahí tomamos el camino directo. Se dice que de todos los que lo intentan, solo uno va a tomar el camino directo. Se dice que básicamente ese que toma el camino directo le muestran exactamente lo que tiene que pasar para poder cristificarse. Y ahí es donde él toma la decisión internamente. Bueno, entonces a esto le vamos a denominar el trabajo de la primera montaña. Montaña porque son como escalones o una subida donde hay un difícil camino crístico, ¿sí? De la cual ya hablamos y hay una conferencia donde también le podemos dejar ese link ahí abajo. Bien, pasamos a otro proceso cuando estamos ingresando en la sabiduría y ya ingresamos en nuestras aguas, volteamos nuestras aguas, quiere decir que transmutamos nuestras energías y llegamos al escenario, que es una estrella de 6 puntas,
en donde se ingresa al matrimonio perfecto. Resulta que el matrimonio entre hombre y mujer es el matrimonio para la creación de los cuerpos. Pero el matrimonio perfecto es cuando se crea el alma humana y se une con el alma divina. Aquí es cuando a través de la muerte psicológica se une Buddy y Atman con el alma humana, y Atman, que es el guerrero particular, nos lleva a la Navidad del corazón, ¿sí? Y aquí se dice que hemos visto una Navidad, y esa Navidad es mejor eternamente, porque podríamos pasar miles de llenas de materialismo, etcétera, pero eso no tiene nada que ver con la conciencia. O sea, a eso no vinimos. Bueno, entonces, de aquí, cuando hay unión entre el alma humana y el alma divina, se gesta el septenario. Una estrella de 7 puntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué pasa aquí? Aquí se ha creado, ya empieza a crearse ese septenario, y es cuando se sucede un evento en el mundo interno que es demasiado importante, y es lo más importante que se pueda gestar para un hombre dentro de todo lo que pueda haber en el mundo. ¿Y qué quiere decir? El Cristo, esa fuerza cristónica, esa fuerza del Cristo que tenía Jesucristo, Jesús, esa fuerza cristónica llega para poder tomar la obra de nosotros, ¿sí? O sea que ahí empieza la muerte de los 7 yoes causa, que son la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la envidia. Cuando ustedes van a ver, ustedes lleguen a este punto, van a ver que es el evento más fuerte de todos, ¿sí? Porque el Cristo ya tiene la voluntad, ya se ha creado el cuerpo causal, ya se tiene la voluntad para lograrlo, y se logra. Entonces aquí empieza a gestarse el INRI, porque el INRI sería el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Es lo que tenía INRI, el Jesucristo, cuando falleció, cuando se fue crucificado. Y tenerlo en cuenta que Jesús hizo ese drama cósmico en el mundo exterior, pero nosotros lo vamos a llevar en nuestro mundo interior. O sea, todos esos procesos del Cristo lo vamos a vivir, o de Jesús, vamos a vivirlo en nuestro mundo interior. Ya lo vivieron muchos maestros como Samael, como Rabolú, Buda, Jesús, entre muchos otros maestros que se cristificaron. A esto le vamos a llamar el nacimiento segundo, porque aquí muere toda la personalidad y muere todo, de tal manera que ya simplemente queda simplemente la conciencia, y esa conciencia empieza a ser cada vez más fuerte, pero el ego cada vez empieza a ser más fuerte también. Entonces hay menos ego, pero ese ego que intenta dormirnos, ¿sí? Por eso el Cristo, o esa fuerza cristónica, va a empezar a tener una fuerza muy imperante. A este trabajo, hasta aquí vamos a llegar a la segunda montaña, y le vamos a denominar el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es la muerte de todos los agregados psicológicos, de los 7 yoes causa. Vamos a pasar a otro proceso que sería el octonario. En el octonario comienza la tercera montaña, y la tercera montaña es muy difícil también aparentemente, porque es acerca de
o sea, se va a hacer solo trabajo por la humanidad. De ahí se va a dedicar ese personaje a la enseñanza hasta dejar un discípulo. Como vemos, este trabajo es tan fuerte, que ese discípulo tiene que ser muy fuerte para que el conocimiento de sí mismo llegue de ese discípulo, llegue a ser tan alto y logre autorrealizarse, y es uno de los condimentos o de las cosas necesarias para que se autorrealice el ser. Entonces aquí se va despertando, como podemos ver. Pasó con Samael y Rabolú, ¿sí? Samael Ambeor, antes de autorrealizarse, tuvo que hacer después un trabajo muy fuerte de sacrificio por la humanidad. Y Rabolú, posteriormente, cuando ya llegó a esos niveles, tuvo que hacer básicamente lo mismo. Se dice que el maestro Rabolú no logró dejar un discípulo. ¿Sí? Listo. Entonces, el discípulo se dice que tendrá que tener muchísima paciencia, porque es que le falta muy poco realmente, ¿sí? Y se dice que desdichado aquel que ha llegado hasta este punto, porque realmente eso crístico o de cristificación, de autorrealización, que ¿sí? Y no debe dejarse dormir la conciencia, el, el personaje como tal, ¿sí? El superhombre. Entonces, aquí se va a tener la paciencia hasta que lo logre. Puede pasar bastante tiempo esta tercera o esa condición. Se dice, vuelvo a digo que se dice, Jesús va en la tercera montaña, que el maestro Samael también va por ahí, ¿sí? Bueno, pero eso son cosas que yo no he comprendido y no los voy a mencionar. Eh, simplemente. Entonces, resulta que ya llegamos al octonario, llegamos al novenario, en donde aquí, cuando se ha logrado ya hacer este trabajo del amor por la humanidad, se gesta la fusión de la fuerza, que sería, según Lucifer, Cristo, el Espíritu Santo, la fuerza. El tentador, el entrenador psicológico, el que siempre nos está tentando con la lujuria, con la ira, con el miedo, con el adulterio, con el etcétera, 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 ¿sí? Es el que siempre está ahí entrenándonos para que nosotros aprendamos la oración, el santo negar y la conciliación. Bueno, pero resulta de que aquí todo esto es un proceso en el cual está implícito el dharma y el karma. Entonces, el dharma que nosotros generemos mediante el sacrificio por la humanidad, vamos pudiéndolo hacer, o sea que vamos pudiendo hacer 3 trabajos: el nacimiento sexual, la muerte psicológica, el nacimiento sexual y el sacrificio por la humanidad, para que después, digamos, tengamos muy buenas bases para la hora de autorrealizarnos. Muchos de los personajes se dedicaron más a la muerte de los maestros, ¿sí? Pero también hicieron un trabajo muy fuerte en el sacrificio por la humanidad. Entonces, y al nacimiento sexual, claramente, entre la muerte y el nacimiento sexual. Este trabajo en la muerte y el nacimiento sexual es clave para poder tener un buen sacrificio por la humanidad y llegar a este punto tan difícil. Bueno, se le va a denominar la Navidad también, pero esa Navidad ya lleva a ser la Navidad de la resurrección del hombre, mejor dicho, la fuerza, la fusión de esas fuerzas, porque el Cristo se une con el Lucifer y ya se fusionan, o sea, ya no es una fuerza donde haya mecanicidad. Y el Espíritu Santo se une también porque ya ese personaje tiene el
casi 100% de la conciencia despierta. Posteriormente, entonces llegamos al denario, y en el denario está representado ya no por una I o por una forma de cilindro y un círculo, que es la O. La I representa la sabiduría total y la O el amor. Y representa Dios Madre, el círculo, y Dios Padre, la parte cilíndrica, transformándonos así. Cuando hay esa unión, se transforma en el hombre absoluto. Aquí, en este momento, en este punto, ya se autorrealizó el ser. Ya este ser no viene digamos, o viene a cumplir unos objetivos muy grandes en el universo. Podrá tener la conciencia de galaxias, de universos, de sistemas solares, y aprenderá de acuerdo a su nivel de sabiduría, a gestarse como como un dios, para organizar todo lo que es la sabiduría del universo y para expandir el universo. Entonces, como ya tiene el 100% de conciencia, conocerá de todo. Ustedes van a ver que podrían conocer las causas de cualquier razón, de cualquier cosa, del porqué de todo, ¿sí? Mientras que en el cuerpo causal, acá en el causal, cuando ya llegamos casi al causal, podríamos ver las causas de todo, ¿sí? Pero la causa es de todo de nosotros, no los demás. Ahí podríamos nosotros ver que ya el 100% de conciencia ya llega a ser todo en general. Se va a ver todo como es, conocerá las leyes superiores del universo, de las galaxias, de las leyes superiores en general. Y a esto vamos a verlo, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Bueno, el hecho es que ya ahí se termina el trabajo. Entonces, esto es muy importante recalcar, de que el principio de todo es la conciencia. Rescatar la conciencia, rescatar la muerte, ir observándose, aprender a meditar, aprender a eliminar los defectos que tengamos en nuestro mundo interno, aprender posteriormente a hacer un trabajo de nacimiento sexual, que se tiene que hacer todos los días, y son tantas prácticas, pero que esto no lo determina el número de prácticas, lo determina la calidad del conocimiento de uno mismo, y también claramente el ser asesorado por el gurú en el mundo interno, que en el mundo astral, que nos va a guiar. O sea, que hay que ver realmente con quién se puede transmutar y con quién no, etcétera, etcétera, para poder hacer este trabajo. Con una pareja, y tiene que ser del sexo opuesto, y se busca fidelidad, castidad y amor. Fidelidad, una pareja. Castidad y fidelidad al ser. Castidad, no sacar la energía sexual del cuerpo en el acto sexual, y amor, como vemos, todo se va gestando por amor. Que tiene que ver con esto, verdadero, útil y justo. Y obvio, tendrá que hacerse una muerte psicológica fuerte, y después una ayuda a la humanidad para pagar el karma de nuestras malas obras u acciones que conllevó nuestra ceguera de la conciencia. Esto es todo. Espero que hayan comprendido. La conferencia siguiente, que de pronto que también la vamos a dejar en este Facebook, se llama El origen del ego. Y es la última conferencia, y es donde vamos a ver o observar realmente la función o el origen de todo lo que es la creación de este universo prácticamente, y de lo que es el ego, cómo se gestó y cómo fue la historia real, saliendo de conceptos de la evolución, involución,
de que nosotros llegamos y que somos de los monos y que no sé qué, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, esto es todo, que pasen muy buena noche.